Buenos días. Voy a contarles una historia. Para esta historia necesito usar la imaginación, la mía y la de ustedes. Ya que estamos en este teatro maravilloso, lo primero que vamos a hacer es imaginar un escenario. Y el primer escenario que quiero que imaginen es un camino, el que ustedes quieran. Piensen en un camino. En ese camino, a cierta distancia, hay una persona. Se la ve bastante borrosa, así que debe estar bastante lejos. Luego, ese camino está flanqueado primero por un abismo enorme, un abismo del que no se ve el fondo, y en el otro lado, por una explanada gigantesca. Ahora, lo más curioso de esa imagen que van a representar este momento en su memoria es que detrás de aquella persona hay una puerta enorme, una puerta que parece estar flotando detrás de ella. Ya tienen todos esa imagen. Por favor, guárdenla un momento. La vamos a utilizar luego. La memoria funciona de forma automática. Nosotros receptamos ideas, sensaciones, sentimientos, recuerdos. Y cuando necesitamos también sacar algo de la memoria, lo hacemos de forma inconsciente. La memoria es como un desván. Vamos a imaginar ahora también que nuestra memoria es una habitación en donde almacenamos una serie de vivencias. Cada una de las vivencias del día a día. Todo en todo momento. Si es que cada uno de esos recuerdos, cada una de esas sensaciones es un trozo de tela que se va almacenando allí y que cae en ese desván. Si es que pongamos que volvemos allí a los 20 años, nos vamos a encontrar probablemente con una gigantesca pelota de trapo. La pelota de trapo de nuestra vida. Ahí está todos los pliegues, entre todos esos pliegues está nuestra vida de verdad. No es común que volvamos a ese desván de forma consciente, que lo hagamos porque queremos ir allá. No es común porque como funciona de forma automática no solemos hacerlo. Y no es común especialmente porque allí también están una serie de temas que nosotros no quisiéramos recordar. Están nuestros miedos, están nuestras culpas, están nuestros pecados, están los momentos ingratos que tuvimos en la vida, los momentos más dolorosos. Todo está allí almacenado. Incluso a veces están hasta nuestras perversiones. El frenetismo de la vida nos lleva a vivir el presente en función del futuro. Y pocas veces nos detenemos a mirar un momento el pasado. Yo ahora quiero conversar con ustedes para que vean que a veces es importante volver a ese desván, volver a la memoria. Hace algunos años, sin ninguna razón aparente, yo decidí volver allá. No sabía por qué, pero me encontré de pronto entre los pliegues de mi memoria con una habitación grande, llena de libros. Eran anaqueles repletos de libros. Y había un niño también allí. Había 3 camas. Yo no me reconocí en el niño aquel, pero sí reconocí la habitación inmediatamente. Era la habitación en la que yo pasé gran parte de mi infancia y mi adolescencia. Yo soy el mayor de 6 hermanos. Y esa habitación que estuvo destinada originalmente para ser una biblioteca y una sala de juegos, terminó siendo por las necesidades nuestra habitación, la habitación de los 3 mayores. Cuando entré allí, a mi memoria, vi que el niño estaba recostado, leyendo un libro. Pero lo más maravilloso de todo es que yo podía ver lo que su mente proyectaba en aquel momento. Estaba haciendo un viaje maravilloso a través o por debajo del océano en el Nautilus, a bordo del Nautilus. Y él era Ned Land, el personaje de Julio Verne que estaba apresado por el Capitán Nemo. Yo me quedé deslumbrado, por supuesto, con esa posibilidad de ver lo que el niño leía. En un momento determinado, el niño dejó el libro a un lado y cerró los ojos. Y entonces le vi que se convertía en un ser tremendamente poderoso. Ya no era Ned Land el héroe del libro, era él mismo, en su mundo, en un mundo que estaba imaginando, en un mundo con sus personajes y con sus historias. El mundo en el que él era el Dios y hacía lo que le daba la gana. Se veía poderoso. Sin embargo, noté allí que había una serie de temores, de oscuridades que circulaban alrededor de aquel niño. Entonces,
avancé un poquito hacia atrás del desván. Dije, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. El niño de alguna forma, a través de esas lecturas, a través de aquellas historias, evade esos temores, evade esos miedos. ¿Qué pasaba hacia adentro del desván? Lo encontré siendo muy pequeñito, escuchando una conversación de sus padres, una discusión más que una conversación. Esas discusiones casi siempre tenían un origen económico, un problema económico. El niño se me escabulló y de pronto lo vi metido en una esquina, arrodillado, avergonzado, porque le habían sacado de clases, no habían pagado la pensión a tiempo y el niño estaba como triste, golpeado. Y se me volvió a escabullir. Lo vi entonces con unos 13 años de edad, ya más grandecito, de pie en una avenida, la avenida que pasaba delante de su casa, y allí había un niño ensangrentado, era uno de sus hermanos pequeños, había sufrido un accidente muy grave y estaba tirado en la calle. Y este otro niño, el que lo veía, estaba solo, absolutamente desamparado. Llegó un extraño en aquel momento, recogió al niño que estaba herido y lo subió en un taxi y se lo llevó. Por supuesto, el niño se quedó atemorizado, desconsolado, no sabía qué era lo que pasaba. Se enteró inmediatamente, o al poco tiempo, de que le habían salvado la vida a su hermano. Ese extraño le había salvado la vida a su hermano. Pero la preocupación recurrente de él era, bueno, ¿y ahora cómo van a pagar mis papás todo este tema? Las operaciones múltiples, se había roto casi todos los huesos del cuerpo. Era un asunto muy grave. Esa era su preocupación. Y en los siguientes días se solucionó el problema. Siempre hubo algo o alguien que arreglaba esos problemas, que terminaba arreglando esos problemas de esa familia. Y entonces yo me reconocí por primera vez en ese niño. Fue la primera vez que dije, este soy yo, efectivamente. Decidí internarme un poquito más en el desván. Y dije, ahí es donde están los miedos, más atrás, más hacia el fondo. Y vi, por ejemplo, que me atemorizaban tremendamente los mendigos de la calle. Había especial un mendigo que empujaba una carreta en ese barrio, seguido por una jauría de perros esqueléticos. Y era una especie de ropavejero, recogía botellas. Yo le tenía verdadero terror. Se decía que era efectivamente simplemente un ropavejero, que era un mendigo. Pero también se decía que era el que daba la alarma para cuando se producían los robos, para las bandas de ladrones del barrio. La verdad es que yo le tenía verdadero pavor, a él y a todos los mendigos en general. De algún modo asocié esto con este tema, este problema recurrente, los problemas económicos frecuentes. Dije, bueno, tiene que haber alguna otra razón por la que yo vine a este desván. Y entonces recordé una historia, yo había leído una historia alrededor de los 18 años, leí una historia de una de las víctimas de una de las explosiones de bomba en la ciudad de Bogotá. Esta persona salía de un restaurante. El momento que se produjo la explosión, él estaba ahí en la calle. Cuando se disipó la nube y tras el aturdimiento de la explosión, el hombre vio que en la calle se había abierto un enorme boquete, un hueco gigantesco. Y de ese hueco comenzaron a salir niños, 10 o 12 niños de la calle. El hombre se dio cuenta que esos chicos vivían debajo de las alcantarillas, en los intestinos de la ciudad de Bogotá. Por supuesto, esta imagen a mí me impactó tremendamente y la venía a rescatar al cabo de algún tiempo en ese viaje al desván. Y entonces comprendí por qué había regresado. De algún modo dije, aquí está todo. Yo regresé porque los momentos más felices de mi infancia, los momentos más felices de mi adolescencia fueron allí, en esa biblioteca, entre los libros que leía y las historias que inventaba, entre los personajes que creaba, evadiéndome, huyendo, pero también protegiéndome y siendo feliz. Y decidí dedicarme a escribir novelas. Decidí dedicarme a escribir historias de ficción en las que siempre hay un personaje de la calle, en las que normalmente hay uno o varios personajes: dragones, vendedores de flores, malabaristas, payasos. Todos esos son los personajes que yo quería de alguna forma rescatar. Estaba escribiendo varias novelas de estas, en un proceso de escritura bastante frenético, y en un momento terminado, en un trabajo psicológico grupal que estábamos haciendo con una serie de amigos, con un grupo de amigos, se nos pidió que hiciéramos una experiencia extrema,
que teníamos que hacer una experiencia extrema en Quito, en general, aquel día. Y todo era al azar. Y a mí me tocó, en suerte, ser mendigo. A mí y a 2 personas más. Yo estaba precisamente escribiendo esa novela. Fuimos mendigos un día entero en la ciudad de Quito, en el Parque de la Carolina, vestidos de verdad como mendigos. Los otros 2 que me acompañaban eran 2 gerentes importantes de 2 empresas importantes de la ciudad de Quito. Y fuimos mendigos un día entero. A mí me fue pésimo, entre paréntesis. Con el tamaño que tengo, lo único que causé es temor y la gente me huyó. No me dieron un solo centavo en aquel día, en un día entero. Y sentí el rechazo de la gente. A mis 2 amigos les fue bastante bien y bueno, ese dinero luego le dimos a alguien que de verdad lo necesitaba. Cuando regresamos esa noche, los 3 estábamos descompuestos. Nos quebramos por completo. Porque habíamos vivido una experiencia probablemente la más extrema de la vida. Habíamos visto lo que es la miseria, lo que es estar humillado, lo que es estar en la calle y ver desde abajo. Pero yo al mismo tiempo había sentido la posibilidad única de experimentar lo que es un personaje de una novela en carne propia, lo que era ser un mendigo. Entonces rescaté de algún modo este tema, este concepto y dije, no, yo me voy a dedicar a ellos. Investigando, encontré a un grupo que se hace llamar a sí mismo los desechados de la humanidad. Los desechados de la humanidad son los seres humanos que están en la escala inferior de la sociedad. Gente que vive debajo de los puentes, gente que duerme en la calle, gente que duerme en las alcantarillas efectivamente, porque aquí también pasa, es que no los vemos y a ellos no les interesa tampoco que los veamos. De alguna forma, lo que más interesaba era que esos desechados de la sociedad sean visibles. Y eso es lo que intenté, eso es lo que intento hacer a través de la literatura. La literatura es un ejercicio maravilloso de diversión, de entretenimiento, de acompañamiento, pero también es un ejercicio fundamental de denuncia. La literatura sirve para denunciar. La literatura tiene que golpear, tiene que estremecer, tiene que sacudirte. Cuando un libro te sacude, ese es el libro que vale la pena. Y normalmente yo lo que quiero es que los libros te sacudan. Que te sacuda el hecho de que hay niños en la calle alcoholizados, drogándose, que pertenecen a mafias que les roban luego el dinero, niños violados, mujeres humilladas, mujeres embarazadas que no tienen asistencia médica nunca, mujeres que venden su cuerpo aún a costa de su voluntad, gente que vive debajo de las calles. Ese es el concepto de literatura que yo entiendo, el que de alguna forma rescaté de aquel desván de la memoria. Y ahora vamos a volver a aquel recuerdo que dejamos colgado un momento. Pero antes de terminar, yo les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Les voy a pedir que cerremos todos los ojos. No piensen en nada. Les propongo que se concentren solamente en ese camino que imaginamos. Ahora lo pueden distinguir. Ahí está claramente el camino y está esa persona que estaba allí, a lo lejos. Esa persona se está acercando. La van a distinguir claramente este momento. Esa persona son ustedes mismos. Cada uno de ustedes en su camino. Imaginen ahora que se han detenido un momento, sin abrir los ojos, y que se dan una media vuelta, como si alguien les hubiera llamado desde atrás. Imaginen la forma que tendrá el trazo de todo lo que ha sido su vida en aquel camino. Seguramente se ve como un garabato larguísimo, indescifrable. A lo mejor allí hay una serie de vueltas en el mismo lugar, vueltas sin sentido, peligrosas aproximaciones al abismo, interrupciones, caídas, tropiezos. Esa que ven ahí es la huella que ha dejado su vida hasta hoy, es la huella de sus vidas. Pero no abran los ojos, y si los abrieron, vuélvanlos a cerrar un momento. Frente a ustedes, a la altura de su pecho, está la puerta esa flotante. Si ustedes empuñan la cerradura y la giran, la puerta va a descender lentamente y se va a posar delante de ustedes en el camino. Abran la puerta. Lo que hay allí dentro es su memoria,
Ese es el desván de su memoria. Entre esos millones de trozos de tela está toda su vida entera. Probablemente allí hay algo que merece la pena recordar. Alguien a quien a lo mejor hay que decirle algo. Alguien a quien quizá debamos pedir perdón. O algo que necesitamos rescatar. A lo mejor hay alguien a quien debamos extenderle una mano. Por ahora yo cierro la puerta del desván y les agradezco muchísimo por compartir esta historia y la imaginación. Gracias, muchas gracias.